Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión estaremos dividiendo el episodio en dos diferentes partes. El primero estará enfocado en lo que está sucediendo en México en torno a los mercados. ¿Por qué nos tiene que importar la inflación y el aumento de tasas? ¿Y cómo podemos enfrentar a una situación como la que estamos viviendo a través de estrategias diversificadas? Por otro lado, y en el segundo episodio, estaremos entrando un poco más a detalle sobre qué significa el concepto de diversificación. ¿Cómo sectores, industrias, países nos pueden ayudar a que nuestros portafolios estén más protegidos y sean más resilientes? También estaremos platicando sobre qué significa el mercado bearish en comparación a los mercados bullish, el ciclo que estamos viviendo y cómo creemos que se va a seguir comportando a lo largo del tiempo. Ojalá y les guste este episodio especial dividido en dos diferentes partes. En esta primera parte de este episodio estaremos platicando con Ángel Hernández y José Luis Ortega, quien es nuestro director de estrategia de producto y por otro lado también nuestro portafolio manager para multiactivos y para activos de renta fija. Y creo que este episodio va a ser muy bueno porque todos estamos pensando qué está sucediendo con la economía, cómo nos está afectando. En serio, el tema de aumentos de tasas, de inflación, es algo que me afecta como mexicano, como alguien que va al súper, que compra ciertos tipos de activos o requiere de ciertos servicios. Y creo que hoy estaremos de alguna manera resolviendo todas estas dudas. Ángel, ¿cómo están? ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Álvaro. Encantado de estar aquí contigo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y un gusto saludarles. Gracias por la invitación. No, el gusto es de nosotros, José Luis, Ángel, bienvenidos. ¿Por qué no arrancamos con algo que por lo menos yo me pregunto todos los días? Y Ángel, chance y tú nos puedes ayudar a contestar esto de manera introductoria y es, ¿qué está pasando allá afuera? O sea, estamos escuchando todo el día noticias, estamos bombardeados con información relacionada con, oye, el Banco de México ya subió la tasa, oye, la inflación otra vez subió del 8%. ¿Qué carambas quiere decir todo esto? Claro, fíjate que efectivamente cuando comenzabas en tus primeras palabras, Álvaro, platicabas esta idea de que cuando vamos al súper empezamos a sentir y a ver que los productos son cada vez más altos. Ya viene el nuevo ciclo escolar para mis niños y seguramente la colegiatura va a ser más alta que lo que había sido en el pasado. Y en general es un fenómeno que todo mundo experimentamos cuando vamos a cargar el coche, la gasolina, y el precio día a día resulta cada vez más alto. Esta subida de precios es lo que en términos técnicos se le conoce como inflación, la subida generalizada de precios. Y yo creo que es una palabra que muchos de nosotros hemos escuchado cada vez que prendemos la tele, ponemos el radio, escuchamos a José Luis hablar en las noticias financieras. Este tema de inflación, la subida general de precios, es un fenómeno, sí, propio de las economías capitalistas, del mercado, pero que en realidad se ha venido acentuando recientemente. Esta subida de precios, a su vez, tiene implicaciones en tasas y en otras variables, y tal vez creo que el primer paso sería entender muy bien este primer fenómeno. ¿Por qué suben los precios en general? ¿Qué es lo que los lleva en ese sentido? Y eventualmente entender cómo nos afecta para las decisiones de inversión. Me tomo solamente un minuto para platicar de el por qué y seguramente José Luis nos dirá. Todo es un tema de oferta y demanda, Claro, de cuánta gente quiere comprar un servicio, mientras cuántos servicios hay disponibles o cuántos bienes. Si hay más demanda por algún bien o servicio en particular, la gente está dispuesta a pagar más de mayor precio por este. O bien, eh, si existe una cantidad de oferta menor, los precios tienden a subir de ese bien o servicio. Y eso es algo de lo que está pasando recientemente en el mundo. En general, por un lado, tras la pandemia, economías grandes como Estados Unidos dieron incluso cheques directamente a las personas para que la economía no se detuviera y pudieran seguir gastando. Y ese mayor dinero hizo que la gente tuviera mayor cantidad de recursos, estuvo también encerrada mucho tiempo y entonces no salías a gastar, no te ibas al cine, hiciste tu ahorro, tu dinero ahí. Y en ese sentido, ahora se ha venido teniendo la misma o menor cantidad de bienes o servicios, pero sí, por otro lado, una mayor demanda de estos bienes, de estos artículos. Y eso en general
ha presionado al alza los precios generales de la mayor parte de las cosas que utilizamos y con las que convivimos. Tal vez es algo demasiado sencillo, estoy sobresimplificando, pero creo que va por ahí el asunto. Si entiendo bien, lo que sucede es la gente está dispuesta a pagar más caro por ciertos bienes y servicios en virtud a que tiene ese capital para hacerlo. Entonces, la demanda se hace más, se comprime, ¿no? Déjame explicarlo de manera distinta. Es decir, oye, como tengo más dinero y quiero comprar el mismo bien o un servicio que tiene alguien más, ese precio sube, ¿no? Derivado de ese apetito que hay en el mercado, ¿no? Fíjate, yo te lo pondría de otra manera. O sea, estoy totalmente de acuerdo con la forma en que lo planteó Ángel y creo que es muy importante para que la gente entienda el por qué ahora nos preocupa la inflación, por qué desde hace 3 años teníamos la inflación contenida y de repente hoy todo el mundo habla de inflación, la inflación se subió y no es un fenómeno local, no es un fenómeno de México, es un fenómeno global, ¿no? Salió la inflación de junio en Estados Unidos arriba del 9%, ¿no? O sea, en Europa también tienen tasas de inflación bien altas, cuando llevan históricamente los últimos años buscando inflación, ¿no? Bancos centrales con las tasas al 0% porque querían inflación y de pronto, ¡pum! Concedido, ¿no? Como dicen luego por ahí, ten cuidado con lo que decías porque se te puede conceder. Entonces aquí vemos que sí realmente se le concedió a los bancos centrales tener inflación y Ujú, ahora sí les llegó a carretadas. ¿Y qué es lo que pasó? Realmente todo se explica por la pandemia, claro, ¿no? Ya lo empezó a explicar Ángel, realmente el tema de cambio en los hábitos de consumo de la gente dio que mucha gente ya no consumiera servicios, sino consumiera bienes, ¿no? Consumiera mercancías. Entonces la gente empezó a comprar pantallas para su casa, comprar computadoras, comprar incluso sillas para poder estar cómodo en tu casa trabajando, ¿no? Y en general, comprar todo lo que pudieras hacer desde tu casa. ¿Qué pasa con eso? Aumenta la demanda por esos productos, pero tienes otra situación y es que con el COVID, pues las empresas no pueden producir de la misma cantidad. Entonces, ya cambió el hábito de consumo, entonces te aumentó la demanda para ciertas mercancías y bajó la cantidad ofrecida porque no hay la cantidad de producto producido por las diferentes empresas porque no tienen sus líneas de producción al 100% y principalmente recuerda que llevamos prácticamente todo lo que va del milenio dependiendo de la economía asiática y en particular de la economía china, ¿no? Entonces vemos China con esa cero tolerancia a COVID realmente ha frenado muchísimo sus cadenas productivas y nos ha llevado justamente a tener estos problemas de producción. Creo que uno que todos hemos escuchado, ¿no? Es la parte de los chips para los coches, ¿no? No se producen los coches alrededor del mundo y México, gran productor de coches, está sufriendo en esa parte porque no hay chips, ¿no? Entonces, un pequeño componente de un coche que tiene miles de piezas hace que no puedas producir un coche. Entonces, suben los precios de los coches porque tienen poquitos coches para vender y la gente está dispuesta a comprarlos al precio que haya porque si no tiene que estar esperando 4 meses, 5 meses y demás y necesitas un coche. Entonces, eso te va generando una presión en los precios, ¿no? Que como hay menor producto, pues hay una demanda agregada que se empezó a hacer mucho mayor que la que teníamos y entonces generas esas distorsiones y generas los aumentos de precios, ¿no? Entonces, digo, para no ir mucho más a fondo en esto, yo creo que estas son unas de las razones más importantes que tenemos para los aumentos en precios y que después se fue agravando con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Porque ya tenías un problema inflacionario importante y quitas parte de la producción que tienes de dos países tan importantes como Rusia y Ucrania en el tema energético, por ejemplo, para la parte de petróleo, para la parte de gas natural que afecta fuertísimo a Europa, ¿no? Porque dependen en gran medida del gas natural europeo. Y por otro lado, por la parte agrícola, Ucrania es un gran productor agrícola, ¿no? Lo mismo que también Rusia. Y entonces, con todo lo que estamos viendo, realmente baja la cantidad ofrecida y evidentemente, pues realmente suben los precios por esto, ¿no? buenísimo, no, qué buena explicación, la verdad. Y sí es impresionante, ¿no? Vas a una agencia de coches y no hay coches. Vas a una tienda de muebles y no hay muebles, ¿no? Yo creo que algo que era inaudito, ¿no? Normalmente casi llegas a la agencia de coches y decían, oye, ya llévese uno de estos, casi de manera inmediata, ¿no? O en cualquier tienda. Entonces sí estamos viviendo momentos
bien, bien diferentes a los que estábamos acostumbrados. Y José Luis, voy a seguir con una pregunta que creo que mucha de la gente se está preguntando y es el famoso aumento de tasas, ¿no? Entonces dices, la inflación está subiendo por lo que ustedes estaban explicando, hay menos bienes, nosotros tenemos dinero para comprarlo y desgraciadamente, pues al no haber tanto, subimos los precios y eso nos acarrea en esta inflación, como platicaban. Pero por otro lado, vemos un Banco de México o un Banco Central diciendo, oye, voy a seguir ciertas medidas para tratar de contener esa inflación, ¿no? ¿Qué significa eso, José Luis, para todos nosotros? O sea, está encareciendo los créditos a los que podemos acceder para comprar bienes. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos tiene que importar también el aumento de tasas? Tal cual como lo acabas de describir, Álvaro. Realmente lo que buscan los bancos centrales para contener la inflación, y es la receta, llamémosle tradicional, es tú subes las tasas y lo que produces es que la gente, en vez de consumir, ahorre. ¿No? ¿Por qué? Porque te empieza a convenir más, entre más sube la tasa, ya empiezas tú mentalmente, aunque nos demos cuenta, todos, aunque no seamos economistas, todos hacemos la cuentita, ¿no? Realmente si estás recibiendo una tasa baja por el dinero que tú puedas ahorrar, no tienes ese incentivo para hacerlo. Pero si de repente te empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Quizá no te voy a dar el 4% de rendimiento anual por tu inversión, te voy a dar el 8%, te voy a dar el 10%. Hay un numerito que va a hacer que prefieras ahorrar que consumir, ¿no? Y todos vamos a tener un numerito diferente. Pero va a haber un número que va a ser, y entre más subes la tasa, vas a llevar al consumidor a que en vez de consumir, prefiera ahorrar. Y eso es lo que está atrás de todos estos aumentos de tasa que vemos alrededor del mundo, que lo que están buscando es, ¿sabes qué? Ya no consumas para que no suban los precios, porque si tú sigues consumiendo, pues siguen subiendo los precios porque realmente como no hay tanto producto que vender, hay mucha gente comprando ese mismo producto, bajemos la cantidad de gente que esté persiguiendo el mismo producto y de esa manera vamos a contener la inflación. Eso es básicamente lo que está atrás de la contención de la inflación a través de la subida de tasas que estamos haciendo, que estamos viendo alrededor del mundo. Y como bien mencionas, Banco de México teníamos hasta junio del año pasado la tasa al 4% y poco a poco la ha ido subiendo. Hoy día está al 7,75, finales de agosto, mediados de agosto vamos a tener la siguiente reunión. Creemos que la tasa la van a subir al 8,5% y van a seguirla subiendo arriba del 9% en los siguientes meses, de la mano de los diferentes bancos centrales importantes en el mundo que también están haciendo la misma labor con el mismo objetivo todos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo bien importante que veamos, pero yo creo que algo bien importante también es distinguir. Esa receta funciona muy bien cuando las presiones en los precios vienen por el lado de la demanda. El problema que ahorita es que también tenemos muchas presiones en los precios que vienen del lado de la oferta. Todo lo que acabamos de platicar en la pregunta anterior, Ángel y yo, te está hablando de un tema, si bien de demanda que cambió, también te habla de un tema de oferta que no es la suficiente para atender esa demanda. Y esa no la vas a poder cambiar, no van a poder generar petróleo que no está produciendo, que no se le está comprando a Rusia por unas tasas más altas, ¿no? Entonces, son las cuestiones que tenemos que ir entendiendo, por lo cual probablemente los bancos centrales no van a ser tan exitosos conteniendo la inflación en estos momentos, porque no son presiones nada más del lado de la demanda, sino del lado de la oferta, y eso es algo bien importante a tener en mente, por lo cual no es poco lo que tienen que hacer los bancos centrales para contener la inflación, sino que tienen que hacer, llamémosle, mucho más lo que hubieran hecho en otros momentos, justo porque tienen que afectar la demanda de forma muy importante, dado que la parte de la economía sensible a la demanda no es tanta como si lo fuera realmente el escenario donde toda la presión inflacionaria viniera de ahí, del lado de la demanda. Oye, José Luis, entonces lo que estás diciendo es, desgraciadamente estos aumentos de tasa no están conteniendo la inflación como seguramente muchas personas esperaban, incluyendo los bancos centrales. Pero esto se deriva porque de que lo que estamos viviendo, pues prácticamente no es algo que hayamos vivido, pues cuando normalmente esa receta funcionaba, ¿no? Es como si ya le metes a la licuadora otros componentes, pues no, el petróleo no lo puedes inventar, ¿no? O sea, lo tienes que explotar de algún lado, ¿no? El trigo,
lo mismo, los fertilizantes, etcétera. O sea, empiezas a acarrear una serie de temas que hacen esto algo problemático, ¿no? Pero sin embargo, seguimos viendo aumentos continuos de tasas, etcétera, pero por lo que te estoy escuchando es mucho más complicado que solo aumentar la tasa y ya corregir la direccionalidad que tiene la inflación, ¿no? Totalmente, y se complica por dos situaciones. Ahorita que hablábamos del petróleo y de que no puedes aumentar la oferta, en otros momentos de la historia, quizás sería más fácil para los diferentes productores de petróleo llegar y decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora sí que ábrele más a la llave y empieza a bombear más petróleo. El Claro. problema ahorita es que estamos en medio de una transición hacia todo el tema ESG, una transición hacia la sustentabilidad. Entonces, todos estos productores energéticos fósiles realmente no han invertido en los últimos años porque saben que estamos en medio de esa transición y que poco a poquito vamos a ir cerrando esa llave. Entonces, en estos momentos que dicen, oye, a ver, Rusia no está produciendo, ven tú y ahora sí que suple esa oferta, oye, yo no estoy preparado. Oye, pues es que no ¿Cómo invertiste, no, la? no invertí. Yo, ¿cómo le Claro. hago? No, yo no tengo de cómo aumentar mi producción porque yo no tengo esa capacidad en este momento. Y si en este momento invierto, pues mi capacidad va a estar para dentro de quizá varios meses. Y además no estoy necesariamente dispuesto a hacerlo porque sé que una vez que quizá termine la guerra entre Rusia y Ucrania, pues probablemente toda esa inversión, como la tendencia sigue siendo a la baja del uso de combustibles fósiles, pues me voy a quedar con mi inversión para nada. Entonces no va a ser redituable. Entonces, eso está haciendo, por ejemplo, que el tema energético no podamos sustituir esa falta de oferta que estamos viendo del lado de Rusia en particular. Eso es un punto. Y el otro punto que quería comentarles, que creo que también es importante, es también ha cambiado la participación de la gente en el trabajo, ¿no? Es la forma, llamémosle fácil, la disposición de gente a estar trabajando. Si tú ves qué cantidad de la población está empleada, y sobre todo en Estados Unidos es súper, súper particular, lo vas a ver cómo ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque con la pandemia mucha gente incluso se sigue cuidando, mucha gente, sus hijos tienen escuelas híbridas, por ejemplo, entonces necesita estar, llamémosle, cuidando a sus hijos, o tiene familiares que están enfermos, o simplemente después de todo lo que pasó, creo que todos hemos sentido que nuestra vida cambió, ¿no? Realmente hemos cuestionado nuestro estilo de vida anterior y quizá hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero no trabajar o yo prefiero trabajar vendiendo X, Y, que me dé flexibilidad, que pueda yo disfrutar mi familia. Ya me di cuenta, durante la pandemia viví fuera de la ciudad y la verdad es que disfruté muchísimo y prefiero buscarme algo, una actividad por allá en ese lugar cerca del bosque y demás, y no estar necesariamente en mi trabajo de 8 a 8, echarme el tráfico todas las mañanas, los tiempos. Entonces, esa cantidad de gente que antes trabajaba ya no está viendo tanta. Y eso es bien importante en algo que estamos viendo en estos momentos, es que como ya la gente se empieza a sentir cómoda, ya empieza a cambiar de mercancías a uso de servicios, ¿no? Y con servicios me refiero a que la gente ya va de viaje, usa hoteles, va a conciertos, va a restaurantes. Esos servicios empiezan a necesitar gente y no están pudiendo contratar a la cantidad de gente que necesitan. Y entonces vemos la cantidad de ofertas de trabajo que hay disponibles en el mercado, grandísima, pero que no están siendo cubiertas porque no hay gente dispuesta a trabajar, con todo y que han aumentado los sueldos. Entonces, estás teniendo un problema, llamémosle, por varios frentes, que todo va a incidir hacia mayores precios y que parte de esto se está haciendo, llamémosle, estructural. No es algo de que digas en 2, 3 meses se va a solucionar y con el aumento de precios ya está, pues no, con el aumento, perdón, el aumento de tasas ya está. No, con el aumento de tasas no necesariamente lo vas a contener. Por eso hay cierta cautela de que vaya a funcionar del aumento de tasas porque hay varios factores atrás de este aumento de precios que estamos viendo alrededor del mundo y que no se va a contener necesariamente con subida de tasas. Agregaría a lo que ha mencionado José Luis un factor adicional. Durante muchos años hemos vivido en una tendencia hacia la globalización, en donde en general los países productores especializados, Rusia haciendo petróleo, Ucrania haciendo granos,
México haciendo coches y manufacturas. En fin, nos habíamos especializado en este tipo de productos y comerciábamos globalmente de una forma bastante creciente y que nos hacía a todos, a todo el mundo, más eficiente. Recientemente, las tensiones políticas entre Rusia y China, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, por ejemplo, entre Rusia con Europa, ha hecho que en realidad empiece a haber fragmentación global y que también sea más difícil que lleguen los productos y servicios tan económicos como antes. A Alemania, por ejemplo, llega al 40% de la producción de gas de Rusia. Y ahora han empezado a haber presiones que posiblemente hará que algunos países busquen unas fuentes alternativas de bienes para que no sea tan complicado. Pero eso seguramente encarecerá los bienes y servicios y se reflejará en mayores precios para nosotros. Me gustaría dirigir ahora la conversación contigo sobre algo que estamos también viendo que mucha gente, incluyéndome yo, no entiendo al 100% y es, ¿qué está pasando en el mercado de capitales, no? Y ¿por qué no empezamos sobre lo básico? Es decir, podemos platicar sobre los tipos de mercado o los tipos de activos sobre los cuales hay que fijarse en estos momentos. Es decir, ¿qué significan los capitales y los equities? ¿Qué significan los mercados de renta fija, bonos, etcétera? Y como segunda derivada, Ángel, es ¿qué estamos viendo? O sea, hay empresas que mucha gente pensaba que eran imbatibles en términos de evaluaciones, etcétera, y de repente se ven afectadas en un 40% en su precio, cuando pues todo diría que no debería de ser así, pues como decía José Luis, y tú, los clientes están dispuestos a pagar mucho más dinero por los servicios o por los bienes, pues hay más envíos, por ejemplo, a las casas. No sé, ¿nos puedes platicar un poquito de este tema, mi querido Ángel? Con mucho gusto. Y déjame entonces comenzar como por las piezas iniciales. Cuando estamos haciendo un portafolio, cuando tomamos una decisión de inversión, en general tratamos de invertir en dos grandes rubros. Renta variable, que en general se refiere a invertir en acciones, y lo que en el pasado se llamaba renta fija, aunque José Luis bien comenta, eso de fija no tiene nada porque se mueve bastante también. Pero hablamos de deuda. ¿A qué se refiere? Una empresa puede tal vez lograr financiar sus actividades mediante dos formas. Uno, pedir prestado. Va al banco o va a la gente, emite deuda, emite bonos para que le presten dinero y que esta empresa pueda realizar sus proyectos de inversión. Ese préstamo puede ser distribuido entre las personas y es a lo que pues, pueden ser los bonos o la deuda. El mismo gobierno federal de todo el mundo, México, emite y pide prestada a nosotros, los inversionistas, dinero para sus proyectos. Y entonces emite así instrumentos como los que hemos escuchado seguramente, los CETES o los bondes, etcétera. Esos son instrumentos de deuda. ¿Qué características tienen estos instrumentos? En general, aunque su nombre, como mencioné hace un momento, erróneamente es renta fija porque también tienen volatilidad y se mueven a lo largo del tiempo, en general representan una inversión, un préstamo que le hacemos al gobierno o a una empresa en particular para que realice sus proyectos y que nos están ligadas a una tasa de interés. Nos van a pagar cualquier préstamo cuando uno va al banco, un interés en un tiempo determinado. Mientras que la renta variable se refiere al caso en el que las compañías emiten acciones, una participación y te vuelves dueño de esa empresa y participas en las utilidades y las pérdidas de ese negocio mediante precisamente eso, la compra de acciones. Eso es la renta variable. Las características son diferentes. En general, una renta variable es mucho más volátil, porque es como si tú fueras dueño del negocio. Y entonces le va bien a la empresa y entonces empiezan a subir de precios de acciones. Hay eventos complicados, la inflación, la guerra, y entonces se vuelven complicados los mercados. Tú juegas como si fueras el dueño, de hecho, eres el dueño de la empresa a la hora de estar invirtiendo en renta variable. En general, cuando uno conforma un portafolio, busca una combinación ideal en donde tienes una porción de deuda que por su naturaleza es menos volátil, sus precios cambian menos, puedes ganar y perder. No es renta fija, no es siempre ganar, no. Puedes ganar y perder por diferentes características técnicas, pero en general son unos activos que son relativamente más estables en el tiempo, aunque su rendimiento suele ser tal vez
menos grande que lo que puede tenerse en renta variable. En renta variable, debido a las condiciones del mercado, y tú siendo dueño de un negocio, puedes tener un mayor rendimiento, pero también llevas un mayor riesgo de que si no funciona el negocio, podría haber una cuestión complicada. ¿Cuál es la labor de José Luis, la nuestra como estrategas, la nuestra en BlackRock? Pues es elegir la mezcla ideal entre los activos de renta variable, las acciones, en tu comportamiento como dueño de empresa, en un pedacito del portafolio, con un pedacito de deuda, un pedacito de esos activos un poco más estables, pero que al combinarse pueden permitir tener una apreciación de valor en el tiempo con un riesgo moderado. Para BlackRock es importantísimo el manejo de riesgos. Ahora, esta labor se vuelve interesante y complicada ante un entorno como el que José Luis nos ha platicado. En general, el hecho de que las tasas de interés suban, por ejemplo, tiene implicaciones en los mercados. Tiene implicaciones en particular en renta variable, y retomo la última parte de lo que nos comentabas, Álvaro, en términos de que una subida en tasas de interés, a grosso modo, tiende a bajar el precio de las acciones. Otra vez estoy sobresimplificando, pero ¿por qué es el asunto? En general, Sí, ¿por qué? ¿A qué se debe eso, Ángel? La verdad es que yo no lo entiendo muy bien. En general, un inversionista trata de ver cuánto valen las cosas. Y nuestra idea es comprar barato y vender caro. Para eso tienes que ver cuánto vale, para saber qué es barato y qué Claro. es caro. Y para saber cuánto vale, lo que uno determina es cuánto dinero me va a generar un negocio, una empresa. Entonces, si compro una acción de América Móvil, de Cemex, por ejemplo, lo que me interesa saber es cuánto dinero va a generar en el futuro. Ojo, en el futuro, no en el pasado. Y lo que genere en el futuro dependerá de todos los factores que nos ha comentado José Luis hace un momento, de las tasas de interés, de la política monetaria, del empleo, de todas esas características. Y todo eso lo considero yo en la posibilidad de cuánto dinero se generará en adelante en esa emisora o en esa empresa. Y ese dinero que espero va a generar en el futuro, digo, bueno, ¿a qué tasa de interés deberé yo considerar estos valores futuros para traerlos a valor presente? Es decir, para considerar ese dinero futuro que voy a tener en años posteriores, quiero saber cuánto valen el día de hoy. Y para eso utilizo una fórmula financiera donde la tasa de interés es la clave para decir, esos flujos, si el año próximo van a generar 10 pesos, el año siguiente van a generar 11 pesos, el año siguiente va a generar 13 pesos, el año siguiente 15 pesos, si lo sumo normalmente así, serían como 40 y tantos pesos. Pero bajo el concepto financiero de interés, tal vez eso en realidad el día de hoy vale 38 pesos. Ese es el valor exacto. Y Claro. para determinar ese valor actual de 38 pesos, utilizo una tasa de interés. Si la tasa de interés incrementa, como lo que está sucediendo actualmente en el mercado, hago mi mismo ejercicio. La empresa tal vez venda lo mismo en el futuro, pero el valor de ese dinero que va a producir en el futuro ya no son 38 pesos, tal vez son 36, 34, 20, y máximo aún, si el crecimiento futuro de la economía se ve ensombrecido, pues no solamente vale menos por mayor tasa de interés, sino también porque el dinero que las empresas van a ir generando, las utilidades que van a generar en el futuro, capaz que no son tan grandes como yo estimaba. La combinación entonces de una mayor tasa que reduce el crecimiento económico me hace que, uno, del dinero que las empresas generan en el futuro se tienda a ser más chiquito, y dos, que los reconozca un valor o que reconozca un valor de ello más pequeño. Y eso es lo que hace que las acciones bajen. Eh, Claro. ¿Esto en qué implica para mí, para mi portafolio, para mi bolsillo? Yo, gente normal, ¿qué tiene que ver? Bueno, que el saber que las subidas de tasas de interés tienen un impacto en menor valor de la renta variable, quizá también en una primera instancia en un menor valor en la deuda, hace que se deba tomar una postura precavida en los fondos, una precavida en todas las inversiones, y viceversa. Cuando las situaciones son diferentes, cuando hay un escenario de mayor tranquilidad, de mayor visibilidad hacia adelante, el escenario de inversión se vuelve más atractivo. Sin embargo, y tal vez es importante tener en cuenta, aun cuando las condiciones que hemos platicado pudieran no ser las más claras para adelante, siempre, siempre hay oportunidades de inversión aún en estos escenarios. De acuerdo. Y déjame pasar a una última pregunta con José Luis, porque desgraciadamente el tiempo se nos está acabando.
y ¿nos puedes platicar sobre ciclos y tiempos? O sea, también oímos mucho relacionado con horizontes de inversión y sobre cómo lo que estamos viviendo, pues de alguna manera no hay que verlo en bloques o en periodos chicos, ¿no? Hay que verlo en periodos un poco más grandes, ¿no? Y siempre, como decía Ángel, hay oportunidades que puedes explotar, ¿no? Algo que seguramente nuestro público se está preguntando es, oye, ¿qué hago? O sea, me espero, ¿cuánto va a durar? ¿Qué puedo hacer ante este tipo de circunstancias? Porque por lo que estamos escuchando de ustedes pues nunca lo habíamos vivido de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar brevemente, José Luis, cómo ves el tiempo como factor en esto? Sí, mira, yo primero digo, lo que acabas de decir ahorita es súper importante porque nunca lo habíamos vivido. La gente puede decir, oye, ¿por qué nunca lo habíamos vivido, no? O sea, ¿qué tiene de diferente? Y creo que lo más importante es que estamos ante una reapertura de la economía, no una recuperación de la economía, ¿no? Normalmente los bancos centrales bajaban las tasas para que se recuperara la economía después de una recesión. Aquí no tuvimos una recesión, simplemente cerramos las economías en 2020 y parcialmente en 2021 por la pandemia. Entonces estamos reabriéndolas y justamente estamos ante un tema que nunca habíamos vivido de reabrir economías por una pandemia. Eso es lo que es súper diferente en este momento y por eso las recetas tradicionales pueden no funcionar en este momento. Entonces yo creo, me gustaba poner esto al principio de mi respuesta porque realmente creo que es importante que nos demos cuenta el por qué siempre decimos es que esto es diferente, son tiempos inéditos, es por eso, ¿no? Porque es una reapertura. Ahora, la parte de los tiempos, yo creo que es bien importante, ¿no? Yo creo que mucha gente puede decir, oye, yo tenía unos ahorritos y ahora, pues, qué buena noticia, ¿no? Que voy a tener tasas más altas, ¿no? La tasa de México va a estar arriba del 9% en los siguientes meses, seguramente. Oye, pues maravilloso, porque entonces voy a recibir más dinero, ¿no? Pero si tú tienes una inversión o tienes un horizonte de mediano o largo plazo, pues súper bien que vayas a tener un rendimiento del 9%, pero el tema es cuánto tiempo te va a durar esa tasa al 9%. Porque una vez que empiecen a normalizarse las condiciones, que empieces a contener la inflación, ¿no? Que se empiece a normalizar, los bancos centrales van a decir, oye, a ver, esa tasa tan alta le está pegando al dinamismo de la economía, ¿no? El crecimiento económico no es tan bueno, se generan menos fuentes de trabajo, ¿no? Se genera menos riqueza y entonces tampoco es bueno tener las tasas tan altas, ¿no? Siempre tiene un lado en contra el tener tasas altas, aunque te ayude a contener la inflación. Y entonces van a tener que ir bajando las tasas. Ahora, ¿eso que nos lleva? Pues que el que estaba muy contento recibiendo su tasa, o que va a estar muy contento a finales de año recibiendo una tasa cercana al 9%, pues entonces va a tener una tasa cada vez menor. Si tú no te preparaste y no estás generando un portafolio, llamémosle diversificado, que pueda ser bueno para el largo plazo, entonces hoy ganas mucho, pero después, en un par de años, vas a ganar poquito y cuando haces la cuenta de muchos años, quizá vas a darte cuenta que aunque ganaste mucho estando al 9%, pues hay años que ya no ganas tanto. Por eso vale la pena, cuando somos inversionistas, pensar a qué plazo a qué plazo vamos, ¿no? Realmente estoy ahorrando para algún evento que va a pasar el año que entra, pues definitivamente entonces, claro que inviértete en algo de corto plazo, ¿no? La tasa del 9, bueno, nadie la quiere desechar. Pero si tú dices, bueno, a ver, mis hijos son pequeños y estoy ahorrando para su universidad, o estoy en mis 40 y estoy ahorrando para mi retiro, ¿no? A los 60 probablemente, pues entonces tienes un periodo muy importante para tu inversión. Puedes correr el riesgo de que tengas momentos de minusvalías, pero después de recuperaciones, porque son activos que en el largo plazo te pagan más. Ya lo decía Ángel en la parte de renta variable. Tú te conviertes en accionista. Vas junto con Carlos Slim a ser el dueño de América Móvil, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de una compañía nada más, ¿no? Entonces, evidentemente, tu participación es mucho más chiquita la de Carlos Slim. Tú no vas a tomar las decisiones de la inversión de la empresa, pero tú te vas a llevar una parte proporcional de los beneficios del crecimiento de esa empresa, ¿no? Entonces, eso yo creo que es bien importante porque realmente lo vemos normalmente en nuestra vida diaria. Oye, esa persona le va muy bien. Sí, ay, sí, es empresario. Claro, los negocios dejan,
¿Y por qué dejan? Porque generalmente están con cierta palanca financiera, están buscando optimizar y generar utilidades mayores que las que te podría generar un instrumento de deuda. Si no, no tendría ningún sentido estar invirtiendo en una empresa porque simplemente dejas tu dinero abajo del colchón, lo inviertes en el banco y te va a generar más. No, no. Las empresas por definición buscan tener un rendimiento mejor que lo que te va a dar el banco, ¿no? Entonces, si tú te montas, llamémoslo, te subes a ese barco de ser empresario al invertir en renta variable, en el mediano y largo plazo seguramente te va a ir mejor. Entonces, en este momento llegamos y vemos, oye, es que está bien complicado. Sí, está bien complicado. Oye, hay muchas interrogantes y la inflación sigue al alza, que los bancos centrales vayan a subir tasas y entonces la renta variable va a seguir deprimida en estos momentos. Sí, es probable. No podemos decir que no. Pero si tienes un escenario de mediano plazo, seguramente va a venir la recuperación, seguramente las tasas van a regresar a niveles más bajos que los que vamos a ver en los siguientes meses, y eso te va a llevar a que tu inversión en el mediano y largo plazo te va a generar mucho mejor rendimiento que el estar simplemente en deuda. ¿Y cuándo va a venir esa recuperación? No tenemos la menor idea, ¿no? Depende de muchas cosas y como dije al principio, estamos en una reapertura en tiempos inéditos. Entonces, ni el más gurú que yo conozco, y créeme que he estado con mucha gente que realmente sabe de finanzas y de inversiones, yo no conozco a nadie que tenga una certeza de cuándo va a acabar esto y cuándo va a empezar la recuperación. Pero seguramente va a venir la recuperación. Y entonces hay que estar preparado, hay que estar invirtiendo Claro. con visión de Y hay mediano y que de estar largo ahí. plazo para la gente que sí tiene un horizonte que pueda aguantar esa volatilidad. No, gracias, José Luis. Estamos llegando ya ahora sí al final del capítulo, pero me quedo con grandes aprendizajes. Creo que algunos de ellos son, o sea, cómo es importante diversificar, es decir, oye, conocer lo que está sucediendo y jugar con el tema de los activos para efectos de atender tus necesidades y los tiempos en que quieres satisfacer esas necesidades, ¿no? Es decir, es muy diferente decir, me quiero ir de viaje el año que entra, quiero ahorrar para eso y quiero darles un acceso a la universidad y por lo tanto pues estoy viendo un tiempo mucho más largo, ¿no? El otro tema que creo que es bien relevante es siempre hay oportunidades, ¿no? Y aunque se ve el panorama económico complicado, eso no significa que no puedas aprovecharlo para efectos de generar mucho más estabilidad y resiliencia en tu portafolio, ¿no? Y creo que ahí también entra el tema de la importancia de estar cerca de un asesor financiero, de un banquero, de alguien de confianza que tenga conocimientos para que te pueda guiar en este proceso, porque hay muchas opciones para todos nosotros para efectos de atender este tipo de necesidades y este tipo de circunstancias. Yo solo quiero agradecer a Ángel y a José Luis por haber estado el día de hoy con nosotros. La realidad es que creo que todos los que escucharon su participación hoy, yo creo que tienen mucho mejor entendimiento de lo que van a estar escuchando en las noticias, en los periódicos, etcétera. Y en vez de decir, híjole, mano, estoy en una situación muy, muy, muy complicada, decir, veamos cómo podemos explorar estas oportunidades y sacar el mejor provecho de ellas. Ángel, José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buen día. Y si me permites, me gustaría nada más cerrar con algo, acabas de mencionar una palabra bien importante que es diversificación y no quisiera más que robarles medio minuto con la parte de diversificación. Ángel comentaba, no todas las empresas van a ser exitosas en el largo plazo, ¿no? Entonces no puedes llegar a invertir solamente en una empresa, tienes que diversificar e invertir en una gran cantidad de empresas que veas que son las empresas viables hacia adelante porque la tecnología va cambiando, los hábitos van cambiando y hay algunas que van a ser muy exitosas y otras que no. Por eso es importante diversificar para que nuestro patrimonio sí crezca y no esté tan expuesto al riesgo de una sola emisora o de un solo tipo de activo. Muy de acuerdo con todos. Oye, y gracias por levantar el tema, porque en la segunda parte de este episodio el enfoque va a ser diversificación. Entonces, a nuestro público que nos escucha, si quieres saber más qué es diversificación, como bien lo estaba introduciendo José Luis, no se lo pierda y siga escuchando Encuentro. Ángel, tú ibas a decir unas palabras finales. Simplemente recalcar, excelente palabra, diversificación es la mejor herramienta para un escenario tan complicado como el que estamos viendo por delante, para aprovechar, sí, las oportunidades de inversión que se presenten. Gracias a todos por escucharnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes. En esta ocasión, tengo el placer
de saludar por segunda vez en el podcast a Oscar Pulido, quien recordarán es nuestro head global para estrategias de multiactivos en BlackRock. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto tenerte de nueva cuenta en Encuentro. Muy bien, Álvaro, gracias por la invitación, otra vez la invitación. No, hombre, y la verdad es que cuando pensamos en invitarte por segunda vez, creo que no hay alguien mejor que tú para podernos platicar de muchas cosas que estamos viendo hoy en el mercado, ¿no? Todo el día escuchamos conceptos como la inflación, el tema relacionado con la alza de tasas, etcétera, y sobre todo mucho relacionado en cómo un mercado como el de Estados Unidos nos impacta también en mercados como el de México, ¿no? Y si me permites, me gustaría lanzarte como la primera pregunta que tenemos. Están comentando que en Estados Unidos nunca se había visto, o más bien, más que nunca, hace 40 años, que es casi hace pues, mucho, inflaciones del 9%, ¿no? O sea, ¿por qué es importante tener esto en consideración? ¿Y por qué es importante estar diversificado? Vamos a empezar a platicar de ese tema, Oscar. Claro, claro, mira, la verdad, inflación era un concepto, un término que para muchos pensaban que eso era algo que existió en el pasado, ¿no? Y que pues siempre teníamos inflación, pero inflación a niveles de 1, 2 o 3%, pero como mencionaste, ahora tenemos inflación de 9% en Estados Unidos, en algunas partes del mundo inflación más alta también. Entonces, ¿qué pasó? Pues es una combinación de varias cosas que ocurrieron al mismo tiempo, ¿no? O tenemos la guerra en Ucrania, ¿no? Que ha causado que los precios de petróleo, de agricultura han subido porque Ucrania produce mucho estos recursos naturales. Tuvimos la pandemia, que pues todavía existe en diferentes formas en diferentes países, ¿no? Pero eso ha causado que los trabajadores, hay veces hay trabajadores que no han vuelto al mismo sector, al mismo trabajo, están buscando otro trabajo, entonces tú encuentras que muchas compañías tienen mucho problema en encontrar la persona que les haga el trabajo que ellos necesitan. Y entonces eso quiere decir que los salarios de los trabajadores están subiendo porque esos trabajadores tienen la oportunidad de pedir más, ¿no? Um, Tuvimos también tasas de interés muy bajas y también tuvimos estímulos fiscal en muchos gobiernos alrededor del mundo y eso pues entonces se requería esos estímulos durante la pandemia porque las economías estaban muy golpeadas, los gobiernos entraron, bajaron las tasas, tuvimos estímulos fiscal y eso pues entonces le animó a las economías y cuando tú pones esos factores juntos en el mismo recipe, diga, tienes inflación, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿por cuánto tiempo va a existir? Y hay algo de la inflación también que es un poco psicológico, ¿no? Que yo creo que es importante entender también, que si uno se pone a pensar, bueno, si hay inflación, si no compro ese automóvil o esa nevera o esa camisa, si no la compro hoy, en un año va a ser más cara, entonces a lo mejor la debo comprar hoy. Y entonces eso comienza el ciclo como psicológico de la inflación, que la gente se pone como a avanzar las compras y las compañías entonces comienzan a ver eso y comienzan a subir los precios Claro. y tenemos inflación, ¿no? Como que se repite un poco la película, ¿no? Y entonces por eso, mire, es siempre importante diversificar, no solamente, digan, un portafolio, no solamente hoy cuando hay inflación, pero siempre, siempre porque como hemos visto en el último año, el tema de inflación, que nadie estaba hablando de eso, ahora todo el mundo está hablando de eso, es muy difícil prognosticar el futuro, ¿no? Y entonces un portafolio siempre tiene que estar como posicionado para diferentes temas que pueden ocurrir en el mercado. Oye, Oscar, y ahorita mencionábamos la parte de la diversificación, pero para los que no están muy familiarizados con la parte de diversificación, ¿nos puedes platicar un poquito qué es diversificar? Y eso nos va a permitir entrar un poco a más detalle a las siguientes preguntas de la plática. No, claro, mira, diversificar si yo me pongo a pensar que quiero invertir en el mercado, pues, ¿cuál mercado? ¿En qué activo? Porque existen diferentes formas en que uno podía invertir en el mercado. Hay renta variable, hay renta fija, hay efectivo, hay
diferentes regiones donde uno puede invertir, en Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ¿no? Hay diferentes sectores. El sector energético comparado con el sector de tecnología, el sector de salud. Entonces, invertir en el mercado podría ser todo eso, ¿no? Y es importante saber que como hay diferentes formas de invertir en el mercado, diferentes sectores, regiones, invertir para el largo plazo no es tratar de escoger la mejor inversión, ¿no? Porque eso va a ser un juego que uno nunca va a ganar. Uno nunca va a saber de año a año cuál va a ser el mejor activo que uno haya podido comprar. Si fuera un bono, una acción, cualquier sector. Entonces, siempre es importante combinar todos esos activos en un portafolio, porque para invertir en el mercado, eso es un juego de largo plazo. Claro. Y el largo plazo, uno quiere que el portfolio de uno pueda sobrevivir los diferentes ciclos de mercado que uno va a ver en su vida. Oye, en México decimos, Oscar, que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Sino hay que ponerlos en diferentes lugares porque no sabes al final cómo se va a comportar, ¿no? Pues tu inversión o tu decisión o tu activo en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, creo que se parece mucho el concepto, es decir, oye, no te enfoques en un solo lugar, sino diversifica de alguna manera para efectos de contener estos riesgos, ¿no? Y esto me lleva a un siguiente punto que estoy seguro que nuestro auditorio también ha escuchado y es, oye, estamos en un mercado bearish, ¿no? Pero hace poco, o hace relativamente poco, el año pasado tal, y durante cierto tiempo decíamos que estamos en un mercado bullish, ¿no? ¿Nos podrías platicar, o sea, qué es eso? ¿Qué es estar en un mercado bullish? ¿Qué es estar en un mercado bearish? ¿Cómo catalogas el momento en el que estamos? ¿Y por qué la diversificación también es importante notar este tipo de movimientos? Claro, mira, los bullish markets, los bull markets, pues son más frecuentes que los bear markets. Comencemos ahí. Y los bull markets son mira, específicamente cuando estamos viendo los precios de los mercados, cuando los mercados están subiendo. Y eso es, muchas veces estamos hablando del mercado accionario, ¿no? El stock market, cuando se habla mucho del bull market. Pero un tema que fue consistente por muchos de los últimos 30, 40 años es que no solamente tuvimos un bull market en la renta variable, en acciones, pero también en la renta fija. Ok, ¿No? Los precios de bonos también subieron. Y entonces, pues, un portfolio diversificado benefició de muchos los activos entre ese portfolio multiactivo subiendo. Eso es un bull market. Ahora, este año, el 2022, lo que ha sido pues un poco difícil de absorber es que estamos en un bear market donde los precios de los activos están bajando y están bajando en la renta variable y también en la renta fija, ¿no? El golpeo ha sido de los dos lados, ok. ¿no? Pero vuelvo otra vez al tema de que históricamente los bull markets ocurren con más frecuencia que los bear markets. Es decir, una persona que está invertida en el largo plazo, en un portfolio diversificado, si mantiene su inversión en el mercado, está participando históricamente mucho más en los bull markets que en los bear markets y eso es lo que produce las ganancias, ¿no? Que uno puede tener en el mercado. Lo que los bear markets de verdad es un examen. Es un examen para la persona que está invertido en el mercado. Y hay gente que pasa el examen y gente que no la pasa. Y la gente que pasa el examen son los que en 30, 40 años se retiran con un portfolio y pueden retirarse y pueden tomar tiempo con sus nietos y como relajarse un poco. ¿Y por qué? Porque se mantuvieron invertidos en esos periodos, ¿no? Y a lo mejor tuvieron la oportunidad de invertir más y comprar a precios más bajos. Los que no pasan el examen son los que se salen del mercado y se asustan. Y lo entiendo porque a veces puede ser periodos en que no son muy, no muy, pues, la gente no le gusta los bear markets, claro, no quieren ver que los portfolios están bajando en valor. Pero esto es un juego a largo plazo y los que no pasan el examen son los que salen del mercado y no vuelven a entrar. O vuelven a entrar al mercado, pero ya muy tarde, ya los precios se han recuperado. Entonces, Creo que yo lo creo que que dices, hijo, es importantísimo. O sea, este es un juego, el juego de la inversión, ¿no? Que es a largo plazo, ¿no? O sea, creo que tienes un gran punto. O sea, luego nos espantamos, ¿no? Abrimos las noticias, por otro lado vemos en nuestro portafolio, etcétera, y vemos que, híjole, los equities están bajando, ¿no? Que empresas que siempre habían
subido y que era como una historia increíble, de repente se ven en momentos complicados y es muy tentador vender, ¿no? Como decir, oye, yo quiero salirme porque no me está gustando la película que estoy viendo. Sin embargo, creo que es poderosísimo lo que dices que esto o sea, tu portafolio de inversiones no puede estar medido en periodos cortos de plazo, en términos de plazos, ¿no? Siempre tenemos que ver mucho más allá. Creo que es importantísimo esto que estás comentando. Correcto, mira, es cierto, el examen, como dije, esto es un examen que el mercado te da y los inversionistas tienen que tener esa psicología de poder tener paciencia y eso vuelve también a lo que tú dijiste. La persona con el portfolio diversificado va a tener más paciencia que la persona que trató de escoger una parte del mercado, un sector, una compañía, un activo, donde a lo mejor le ha ido bien, pero si no le ha ido bien, entonces ellos sienten esa caída mucho más fuerte y después es donde salen del mercado y ese es el peligro, ¿no? En el largo plazo. No, buenísimo. Creo que estás dejando clarísimos varios conceptos que nos van a ayudar a tomar decisiones muy sostenidas en términos de inversión. Algo que podría pasar, y mucha gente que nos oye podría no estar segura de cómo es, cómo puedo diversificar. O sea, la diversificación es un tema solo para algunos pocos, es un tema donde todos podemos acceder. ¿Tú qué recomendaciones podrías hacer para quienes nos están escuchando, mi querido Oscar? Mira, yo creo que los mercados financieros en los últimos 30, 40 años, ¿no? Han modernizado bastante, ¿no? Al nivel global. Y algo muy sencillo que yo creo que una persona en México podría acceder al mercado es por fondos mutuos. ¿No? Los fondos mutuos son un vehículo que, ah, bueno, en Europa, en Asia, existen en Estados Unidos, siempre ha sido una forma de democratizar, ¿no? Las inversiones en el mercado. Y eso también es el caso en México, ¿no? Los fondos mutuos le da a una persona la habilidad de acceder mercados de renta variable, de renta fija, de efectivo. Y personalmente yo creo que fondos multiactivos también son la mejor forma para una persona que está comenzando a invertir en el mercado, porque esos inmediatamente te están dando diversificación, ¿no? Que volviendo al tema de siempre importante diversificar. Pero los mercados y invertir para largo plazo no es necesariamente para la persona que tiene que ser muy sofisticada sobre el mercado. Esto no es algo que solamente un porcentaje de la población global solamente puede participar en este tema, ¿no? Esto es de verdad algo que, como ha pasado el tiempo, la innovación que hemos visto en los mercados financieros, ahora es algo que muchos clientes y muchas personas pueden acceder. De acuerdo. Y digo, y para la gente que no esté tan familiarizada con la parte de estos fondos mutuos multiactivos, etcétera, digo, y dime si estoy mal, Oscar, pero creo que dependiendo la tolerancia a riesgo, tienen diferentes tipos como de activos, ¿no? Tienen por un lado equities, ¿no? Pueden tener por otro lado también elementos de fixed income o money market, etcétera, ¿no? Y eso te ayuda de alguna manera a medir tu tolerancia a riesgo que queremos correr dentro de estas etapas, ¿no? ¿Tú coincides en eso o hay que profundizar un poquito más ahí o entrar a más como detalle al respecto? No, no, de acuerdo. Hay muchas opciones, ¿no? Y hay diferentes tolerancias de riesgo que personas van a tener y por eso entonces las inversiones que escogen eh, van a ser diferentes dependiendo de esa tolerancia de riesgo. Pero lo importante también, bueno, diría dos cosas. Primero que todo, la tolerancia de riesgo sobre cuál periodo, ¿no? Claro. Porque no, tu tolerancia de riesgo de aquí al fin de semana es una tolerancia de riesgo algo diferente que de aquí a 30 años, ¿no? Y deberías de verdad pensar de tu horizonte en el largo plazo para verdad, de verdad decir cuál es mi tolerancia de riesgo, porque si tengo 30 años antes de retirarme o estoy ahorrando para una compra en 20 años, entonces tengo que tomar más riesgo en lugar de solamente pensarlo en periodos muy cortos. Pero la otra cosa también, a lo mejor volviendo a tu pregunta, es que, mira, si una persona no tiene todas no sabe, no es experto en el mercado y dónde comienzo, mira, si yo no me siento bien, yo no soy médico, yo llamo a un médico o voy a visitar y que me den un poco de su diligencia, ¿qué hacer, no? Si voy a prender mi automóvil y hay algo mal, yo no soy mecánico.
Yo no me voy a meter debajo del carro para tratar de encontrar cuál es el problema, ¿no? Yo voy a llamar a un mecánico a pedir un poco de ayuda a ver qué pasa con el automóvil. Y también existe eso con los mercados financieros, ¿no? Una persona que no sepa mucho sobre los mercados y dónde comienzo y qué hago, lo peor es hacer nada. Lo mejor es hablar con una persona, poder hacer un asesor financiero, alguien que tenga un poco más experiencia con los mercados, ¿no? Y pueda tener esa conversación más personal con la persona. Con eso lo pone en el path, ¿no? Que tiene que Claro. estar en su portafolio. No, y queda mucho más claro, ¿no? Algo que me acabo de acordar ahorita que estabas platicando, es decir, la importancia de acercarse y conocer, ¿no? Es decir, oye, si tienes tu dinero abajo del colchón o en el banco, regresando al concepto de inflación que mencionabas, estás perdiendo dinero, ¿no? Todos los días. Y la manera de activar ese dinero para que no pierda valor, yo creo que es a través de este tipo de inversiones. Y si estoy pudiendo encapsular parte de la conversación es, oye, está esta estructura de fondos mutuos multiactivos que pueden ayudarte, ¿no? A proteger tu patrimonio y hacerlo crecer dependiendo, como tú dices, del riesgo y del tiempo también que quieres destinarlo ahí, ¿no? Pero el tema de atreverse, ¿no? De atreverse a ir y preguntar y acercarse para conocer un poco más, ¿no? Oye, Oscar, déjame preguntarte algo que creo que es importante para quienes nos escuchan, ¿no? O sea, cuando platicabas del tema de la inflación y sobre todo el tema de que ya está en 9% en Estados Unidos, 40 años sin ver este tipo de movimientos, ¿por qué, por ejemplo, a quienes nos oyen aquí en México es algo que les debe interesar, el decir cómo un mercado como el de Estados Unidos está actuando en relación a esto? Sí. Mira, la economía de los Estados Unidos todavía es la economía más grande del mundo, ¿no? Entonces, siempre como es importante entender cuál es el impacto de si la economía en Estados Unidos, si está ocurriendo algo, si el crecimiento está acelerando o decelerando, si las tasas están subiendo o bajando, eso siempre va a tener como otros impactos al nivel global, ¿no? Am, Siendo la economía más grande del mundo todavía. Pero también diría que la política monetaria, la política fiscal en diferentes países del mundo, también hemos visto mucho más divergencia en esas políticas en los últimos años. Entonces, por ejemplo, en algunos países emergentes, vimos que las tasas estaban subiendo antes de que comenzaron a subir en Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso quiere decir que si hay oportunidad de invertir en algunos países emergentes que es un poco diferente que en Estados Unidos, a lo mejor más atractivos. O hablando de los países emergentes como una categoría, ¿no? Históricamente hemos dicho países emergentes, pero la verdad que hay muchas diferencias entre China y lo que está ocurriendo en Malasia comparado con México, ¿no? Las políticas monetarias son muy diferentes, las tasas son muy diferentes, las economías son muy diferentes. Entonces, volviendo a Estados Unidos, la economía más grande del mundo, siempre es importante poner atención cómo está la salud del consumidor, a dónde están las tasas, hay inflación, hay crecimiento, porque eso le da impacto a todo el mundo global. Pero también hemos visto un poco más divergencia en cómo se están portando, digan, los diferentes mercados del mundo, diferentes políticas monetarias, fiscales. Y eso quiere decir, bueno, volviendo a la diversificación. Por eso es importante entonces tener portfolios diversificados y dentro del país desarrollado y emergente, porque estamos viendo que el performance, diga, de estos mercados puede ser muy diferentes. Y yo creo que eso es una oportunidad, ¿no? Es bueno saber que no todo el mundo, todos los activos se están moviendo en la misma dirección al mismo tiempo. No, clarísimo, mi querido Oscar. Oye, Oscar, estamos llegando al final de este bloque, ¿no? Creo que nos está ayudando muchísimo lo que nos estás diciendo. Nos llevamos grandes aprendizajes y a mí solo me quedaría agradecerte por tu tiempo el día de hoy. Y si nos permites, ojalá y no sea solo la segunda vez que vienes al programa a platicar, pero que te vayamos invitando conforme se va desarrollando estas condiciones macroeconómicas que estamos viendo para efectos de que nos las puedas ir explicando. Mil gracias, mi querido Oscar. No, muchas gracias por la invitación y sí, espero que me inviten otra vez. Nos vemos pronto, Álvaro. Nos vemos pronto, mi querido Oscar, y cuando podamos, pues en persona mejor. Mejor. Sale, gracias.